vas a entender de verdad qué es el FOMO, de dónde surge desde una perspectiva filosófica, cuáles son sus consecuencias y cómo lo vas a poder solucionar. Voy a dejar un regalo para ti al final de todo el video para que puedas poner en práctica ciertas acciones para dejar de lado este FOMO que tanto nos perjudica a la hora de hacer cualquier proyecto, ya sea cuando estés estudiando o cuando estés trabajando, sobre todo principalmente y para mi comunidad, en un negocio, en un proyecto, en un emprendimiento. ¿Por qué? Te lo voy a decir ahora y no al final del video. Hay tantas opciones que puedes llevar a cabo en tu proyecto, en tu negocio, que el FOMO lo que hace es que te haga dudar de vos mismo, te haga dudar de si tomaste la decisión correcta o no, porque mirá, allá afuera está lleno de videos que te dicen que este es el método definitivo, este es el método mágico, con esto vas a ganar 1.000.000 en un mes o un día o un minuto, no sé, o sea, son absurdos, pero bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a analizar qué es el FOMO y de dónde nace realmente, porque es mucho más profundo de lo que te puedes imaginar. Bueno, y antes que nada, para que quede clarito, ¿qué es FOMO? Realmente FOMO son las iniciales de Fear of Missing Out. Esto significa miedo a perderse algo. O sea, es como que está casi que implícito su significado en el mismo término. Pero bueno, te voy a contar con mis palabras lo que yo entendí que es. Y luego, durante el video, te voy a explicar por qué y cómo es que llegué a esa conclusión. El FOMO se genera cuando el entorno es óptimo para que florezca. Y tienen que pasar 3 cosas para que esto se dé. Primero, falta de construcción del ser. Segundo, un ego inseguro. Y tercero, una sensación de libertad. Ahora te explico. En primer lugar, la falta de autoconocimiento que realmente en el día a día al final no se da este tiempo de contemplación de la vida, de meditación, de pensar qué quiere uno para su vida realmente. Esto se llena rápido de que, lo que querés es dinero y lo vas a hacer así, chao. Tipo, como que no tenés este momento de reflexión de que, bueno, sí, ¿y pero para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué quiero yo disfrutar? ¿Y qué quiero yo ser? ¿En qué me quiero convertir? ¿Cómo quiero que me reconozca la gente? O sea, un montón de cosas que tal vez no te das el tiempo para desarrollar. Y ese ser queda bastante inconcluso. Entonces, ¿eso qué causa? Que el que lidere tu vida y tus decisiones va a ser el ego. Pero el ego suele ser bastante inseguro. Domina desde el miedo. De hecho, acá, bueno, hay un montón de libros si te pones a investigar sobre el tema en filosofía, en psicología. Hay muchísimo que se ha analizado y se estudia sobre este juego entre el ser real y el ego, esta división interna que tenemos como las dos voces. Ya no es mi área, pero simplemente veo que es cómo vivimos la vida y cómo actuamos. Entonces, si actuamos desde un ego inseguro, vamos a tomar malas decisiones. Pero ¿qué pasa? Y no sé si está bien que diga esto, pero me voy a arriesgar. Los medios de comunicación son quienes lideran el poder, son quienes manejan las fichas. ¿Por qué? Porque son quienes te pueden inculcar ideologías, comportamientos, etcétera, etcétera. Entonces, antiguamente, hace un par de décadas, estos medios eran medios tradicionales como la televisión, diarios, revistas y radios. Hoy, actualmente, son las redes sociales. Han sabido jugar muy bien con esta debilidad humana que más tenemos, que es este ego inseguro. O sea, lo que quiero decir, que tengas un ego inseguro no es un problema. Es esto que te digo de que está muy tratado y muy estudiado, es porque todos padecemos esto en la vida. Todos padecemos estas inseguridades del ego y este juego de roles y demás. No está mal, hay que ser conscientes nomás para que no nos lastime. Y estos medios han sabido usar muy bien nuestra mayor debilidad a su favor y a nuestra contra, que es promover contenidos que promueven el FOMO. Pero aquí está el otro detalle, como además de tener un ego inseguro, también vivimos en un entorno que supuestamente es libre, en donde todos tienen las mismas oportunidades, en donde vas a conseguir lo que vos quieras
simplemente por quererlo y esforzarte para lograrlo. Si no lo conseguís es porque no lo querés, porque si lo querés lo podés conseguir, y si no es porque no te esforzaste lo suficiente, etcétera, etcétera. Creemos que todo está bien y que todo depende 100% de nosotros. Entonces, en lugar de buscar solucionar algo afuera, pensamos que el problema somos nosotros y buscamos todo el tiempo solucionarnos a nosotros mismos. Esto juega con nuestra inteligencia, que si no lo logramos porque no somos lo suficientemente inteligentes, o porque no nos sacrificamos lo suficiente, o porque no trabajamos lo suficiente, y entonces hay que trabajar más, estudiar más y hacer más, que todo tiene un límite, tenemos un límite. Lamentablemente, aunque no querramos, tenemos un límite de tiempo, de energía, de vida, de años de vida. Pero por eso es que se promueven estos contenidos que atacan nuestro ego, alimentando nuestra sensación de libertad, y entonces, consecuentemente, nos autoexplotamos. Vemos estos contenidos que todo el tiempo juegan con nuestra inteligencia, porque ¿cómo va a ser que yo hace, no sé, 10 años, o sea, si estudiaste una carrera sobre administración y hace 10 años estás queriendo sacar adelante tu negocio, y más o menos, aunque vivas más o menos bien y puedas darte ciertos privilegios, viene uno que dice que no terminó ni el secundario y haciendo videos automatizados en YouTube ya hizo muchos más millones de lo que vos hiciste en toda tu vida. Entonces, claro, ¿cómo no va a jugar eso con tu autoestima, con tu ego y con tu inteligencia? En el mejor de los casos, puede que esto no te afecte, pero siempre hay algo. O sea, es que las redes sociales son tan amplias, hay tantos temas, que siempre va a haber algo que si juegas videojuegos, tal vez que no estás llegando lo suficiente a los objetivos que tus compañeros sí, o vos viajaste a un lugar, pero otro viajó a la otra punta del mundo y entonces es más viajero que vos, o no sé, o un deporte, otro logra más que vos en el deporte. Y como que todo el tiempo te van mostrando, o sea, hasta cierto punto es lindo, y sobre todo si vos querés a esas personas o si las conoces, te alegrás por ellos porque es lo que vos querés, pero a veces esto se vuelve muy tóxico porque empiezan con hábitos que no te dan la vida, o sea, porque es como, no, levantarte a las 5 de la mañana para meditar, leer un libro, hacerte toda la rutina de la piel, entrenar y después, no sé, etcétera. O sea, es como, bueno, pero pará, teniendo un montón de un estilo de vida que es todo por el hacer, como la película American Psycho o algo así, como todo tan estructurado por objetivos que ya pierde su sentido, ya pierde su gracia de vivir. Todo es para conseguir algo. Entonces esta sensación de que, ok, pero yo ya, ¿por qué hago esto? No lo estoy disfrutando. No, por la meta, por el objetivo, qué sé yo. Lo que termina haciendo es generarte una sensación de frustración, porque nunca es suficiente, de estrés, de ansiedad, y en el peor de los casos ya llevado a un extremo hasta puede que depresión y falta de sentido de vida. O sea, puede que vivas bien, o sea, que estés con tus amigos y que ya no te alegres o que no sientas esa euforia o esa diversión o que nada te llene o que todo es como insulso en la vida. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque cuando se cruzan ciertas líneas a veces es necesario incluso otro tipo de ayuda. Pero bueno, sigamos con esto. Ahora sí vamos a la explicación más académica de qué es el FOMO. El término Fear of Missing Out se popularizó como acrónimo FOMO por Patrick McGinnis. Era un estudiante de Harvard y publicó un artículo en la revista de la universidad hablando sobre este tema. Otro significado que podemos encontrar de este Fear of Missing Out o miedo a perderse algo es que se define como la apreciación persistente de que otros podrían estar teniendo experiencias socialmente gratificantes de las cuales uno está ausente, acompañado de un deseo compulsivo de mantenerse conectado con los que hacen los demás. O sea, es una combinación de percepción de pérdida más vigilancia colectiva. Es decir, por un lado, no solo es que te estás perdiendo algo, sino que estás viendo que otras personas están haciendo ese algo y a su vez las otras personas que te ven a vos ven que vos no lo estás haciendo. Entonces esa presión aumenta. ¿Por qué? Porque no solo es que vos no lo estás haciendo, es que los de tu alrededor saben que vos no lo estás haciendo porque no lo estás haciendo, aunque sean conscientes o no del tema, ¿se entiende? Espero que sí. Y aquí es justamente cuando la cosa se pone más turbia y profunda, porque ya no estamos hablando de una simple adicción a las redes sociales. Es más bien un nuevo método de control.
Entonces, para seguir entendiendo, ya lo hemos definido. Ahora, ¿de dónde surge esto del FOMO? De una página científica, Science Direct, que habla bastante del FOMO en un artículo, justamente en su búsqueda de entender y comprender y explicar de dónde surge el FOMO, hablan sobre la teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación, una macroteoría de la motivación humana, ofrece una perspectiva útil para comprender empíricamente al FOMO. Según la SDT, la autorregulación eficaz y la salud psicológica se basan en la satisfacción de 3 necesidades psicológicas básicas: competencia, capacidad de actuar eficazmente en el mundo; autonomía, autodeterminación o iniciativa personal; y afinidad, proximidad o conexión con los demás. Investigaciones realizadas en los ámbitos del deporte, la educación y los videojuegos indican que la satisfacción de las necesidades básicas están estrechamente asociadas a la regulación conductual proactiva. Desde esta perspectiva teórica, el fenómeno FOMO puede entenderse como un limbo autorregulatorio que surge de déficits situacionales o crónicos en la satisfacción de las necesidades psicológicas. Bien, vamos a explicar esto porque parece un poquito complejo, pero realmente tiene mucho sentido. Que según esta teoría de la autorregulación, para estar sanos y bien psicológicamente necesitamos 3 cosas. La competencia, esa sensación de utilidad, nos sentimos útil en el mundo, que podemos realmente ser resolutivos, actuar en el mundo actual. Autonomía, la sensación de que nosotros tomamos las decisiones, de que nosotros estamos siendo competentes por nosotros mismos. Y la afinidad es la sensación de sentirnos parte de un grupo. Esto también es muy sabido. Sentirnos en conexión y pertenencia con otros. Básicamente, cuando estas 3 cosas funcionan bien, está todo bien. Ahora, cuando no, cuando algo se rompe, cuando no está funcionando bien, cuando no nos sentimos competentes, por ejemplo, con la cantidad de contenidos que hay, que te hacen dudar sobre tus decisiones, cuando no te sentís parte, porque si el que practica cierto deporte o cierto videojuego o si emprenden son todos así y yo no soy así, entonces yo no soy parte de... Y cuando todo esto empieza a tambalearse, es ahí cuando entra esta sensación. Porque es que empezamos a buscar entonces esas fuentes externas de validación, guía y pertenencia, y es un ciclo que comienza a alimentarse entre sí. Para profundizar un poco más, entonces el siguiente paso es entender cuáles son las causas, o sea, qué son esos motores que empiezan a activar este ciclo, que empiezan a romper esas estructuras para empezar a sentirnos más frágiles psicológicamente. El déficit de afinidad, este sentimiento de soledad, que mucho se ha estudiado y que es bastante paradójico, que como hoy que estamos todos tan conectados, las personas se sienten cada vez más solas. Lo que sucede también es que al ver estas vidas curadas en Instagram, porque claro, uno empieza a publicar todos sus logros, todas sus cosas buenas, solamente lo que les conviene publicar. Entonces, claro, vos al ver solo una foto de un hecho que salió bien y no ver toda la historia detrás realmente, como que se te rompe un poco tu visión del mundo. Luego entonces pasa esto, el déficit de competencia, de sentirte capaz y estas inseguridades profesionales que se producen. En el caso para emprendedores suele pasar de que, bueno, y si ese método realmente, ay, si no estoy vendiendo porque ese funnel tenía que activar y porque tal vez no esté automatizando las ventas por WhatsApp y yo qué sé, o sea, no, y ahí empezás a correr, lo típico que se dice, que vas corriendo atrás del objeto brillante, atrás de la zanahoria, o sea, son todos términos como para definir lo mismo. Hay un FOMO, estás ansioso, esa necesidad es la que te juega con urgencia y entonces estás desesperado buscando soluciones y chao, no, es lo peor que puedo hacer. Pero bueno, volvamos a cuáles son los motores que activan todo esto. También el déficit de autonomía, porque en realidad lo que pasa es justamente esto. Paradójicamente, cuanto más opciones tenés, más difícil se hace, porque tenés una presión por optimizarte, ahora que está la IA tenés una presión por automatizarlo todo, sentís esa presión externa que nadie te obliga, pero está ahí, porque con eso en teoría ahorraría dinero, o me iría mejor, o podría vender más, y al final estás decidiendo automatizar tal vez tu negocio, o implementar ciertos métodos o algo, pero no por decisión propia, sino porque de alguna manera
esa idea llegó a tu mente. Y acá aparece algo bastante interesante, que es un término que se trató después, que es el FOMO. Ya lo veremos más adelante, pero tiene que ver con esto, que es el miedo de no escoger la opción correcta, la mejor de las opciones, porque hay tantas opciones para aplicar que, bueno, ¿cuál es la mejor? Luego existe otro tema, que es cómo están diseñadas las plataformas y las redes sociales, que es este comportamiento de, ok, yo subo un resultado, por ejemplo, yo subo una foto, un resultado, uy, ahorré y me fui de viajes acá, o fui a ver esta banda, o lo que sea. Quiero ver, quiero mostrarle a la gente lo que logré, lo que hice, y quiero ver validación, quiero que la gente le ponga me gusta, que comenten, que se interesen por eso. Lo cual se empieza a desarrollar una economía de la atención e influye en nuestra búsqueda de pertenencia. Otro factor es la cultura neoliberal. Se explota mucho el rendimiento y la visibilidad en estos casos, porque la persona se internaliza como proyecto en sí mismo. O sea, yo ya no tengo una vida, yo soy un proyecto económico. Mi valor en la sociedad va a ser igual a mi performance más mi visibilidad. El FOMO funciona como un mecanismo para mantenerte en modo optimización y producción constante. Y por último, la comparación social amplificada, que no es solo compararme, es compararme con versiones editadas, con versiones pulidas, con versiones optimizadas, con múltiples versiones, porque no es que solamente te comparas con un emprendedor o con una historia, sino que te comparas con los éxitos que han tenido todos en ciertos momentos de su vida o después de tal vez muchos años de trabajo, pero vos ves la punta del iceberg y eso magnifica una sensación de escasez, porque según el ranking social estás cada vez más abajo, por eso es que esa sensación de no pertenencia, porque no llegas a lo que debería de ser un emprendedor o como ya dijimos antes. Entonces, esos son algunos de los motores que activan, no quiere decir que pasen todos simultáneamente, pero sí que son varios motores que activan este fenómeno en tu vida. Ahora, ¿cuál es el comportamiento usual de una persona que empieza a manifestar el FOMO? Recuerdo que había salido mientras estaba en España en la televisión de España, o sea, no era un post cualquiera, sino que en la televisión de Madrid, tampoco de un pueblito, o sea, en Madrid, una chica que trabajaba en McDonald's, tenía como 17 años, porque bueno, ya se puede terminar la escuela antes, o sea, es diferente del sistema educativo, y había hecho con unas criptomonedas, creo que era no sé cuánto, se había hecho millonaria, se había comprado casas, mansiones, todo, o sea, chao, sí, wow. Y entonces, ¿qué te compara ahí? O sea, yo lo analizaba y digo, ¿qué hijos de... Claro, te compara de que, mira, una piba que no terminó lo esencial de la primaria, que está trabajando en McDonald's, hizo más plata que vos, porque, ay, mira, puso la plata acá, poné la plata acá, que si vos sos más inteligente te va a ir mejor. Básicamente ese es el mensaje. Salió a la luz que era todo mentira, que era toda una farsa. Pero es que imagínate, o sea, todo el tiempo se ven cosas así. Todo el tiempo, constantemente. Que sí, que después se diga que es farsa, que no es farsa. Mientras tanto, igual hay personas que sí o sí caen, porque el humano quiere soluciones rápidas al menor costo posible, y ese costo a veces es dolor, esfuerzo, tiempo. De hecho, si ven después mi otro video, que lo voy a dejar por acá, de los precios, Alex Hormozi tiene una fórmula para poner precios a tu negocio, en donde justamente habla de esto, de que lo más importante es atacar esa fase de abajo, que es el esfuerzo que le lleva a una persona a conseguir ese resultado y el tiempo que le lleva. Cuanto menor esfuerzo y menos tiempo, mayor precio le podés poner a las cosas. El tema es que Rosa, que cuando llega a lo absurdo, es mentira. O sea, es mentira. Pero aún así se ven montones de cantidad de contenidos y cosas que te venden por ahí y todavía haciéndote creer que podés lograrlo. En su momento era adelgazar, o sea, hay algunos que supuestamente en una semana ya te sabes 5 idiomas, no sé, cosas así, tan absurdas que así, o sea, es obvio que es mentira, pero bueno, es que juegan con eso. Bueno, entonces volviendo a este ciclo de cómo una persona comienza a comportarse, como te decía, primero es este activador de este circuito, que es ver una noticia como te la acabo de describirte. Segundo, entonces lo que piensas es, ¿eso me concierne? ¿Podría afectarme? En este punto entra esta combinación de competencia, afinidad, autonomía, que si sientes inseguridad en alguno de estos, el interés en saber más aumenta, ya que percibes que es más lo que pierdes si no lo ves que si lo ves. Porque es la típica de decir, bueno, parece medio absurdo eso, pero ¿y si...? Claro, el tema es que no es uno y ya. Es uno, otro, por todos los medios, en todos los países, por todos lados. Ves varias noticias de este y bueno, a ver, o sea,
¿qué está pasando? O sea, capaz que de verdad me estoy perdiendo algo, ¿no? Entonces, bueno, ya fue, y lo pruebo, total, ¿qué puedo perder? Si era mentira, ya fue, pruebo un poquito a ver, algo que esté dispuesta a perder, cualquier cosa. Sí, bueno, claro, el problema acá es que una vez es eso, después es otra cosa, después es otra cosa, y al final siempre estás como tirando una caña para allá y para allá otra y para allá otra. Pero bueno, yo entiendo por qué, porque te lo ves tanto por todos lados, empezás a ver estos mensajes que te genera una emoción de el tercer paso justamente de este comportamiento, empieza a surgir una emoción de ansiedad, de inquietud, de urgencia, incluso hasta se activa a veces de que percibimos amenaza y comenzamos a buscar soluciones. Y la solución es de que, bueno, tal vez a ese que vos viste no le vas a poner plata, pero igual investigás y te pones en otro que sí te convenció más. Y es que justamente ese es el cuarto paso de este ciclo, que es scroll infinito, buscar más información, tal vez inscribirte a distintos cursos, comienzas a hacer compras impulsivas, o sea, ya cuando estás en ese auge empieza a ser todo un poco bastante más impulsivo, vas cambiando entonces de estrategia, son cosas absurdas que empiezan a pasar y que en el momento no te das cuenta, te parece la solución más lógica. Pero otro problema que puede surgir cuando compartís con otras personas, ya sea amigos o pareja, y te ven en ese estado, te dicen que ojo lo que estás haciendo, lo que te estás metiendo y no sé qué. Y claro, empezás a sentir que te están atacando. Entonces eso también es un problema. Eso es muy heavy porque son comportamientos como de adicción, como cuando alguien es adicto y te ven mal y te quieren sacar de ahí y vos sentís que te están atacando o contra tu libertad o contra quién sos o lo que querés lograr en tu vida o uf, por eso digo, es un tema heavy, heavy. Entonces, para ir resumiendo, hasta acá tenemos, primero, un trigger, o sea, se activa, algo, un contenido, una información que se activa. El segundo, evaluación rápida, ves, ok, me sirve, me interesa, no sé qué. Tercero, se empieza a generar estas emociones de ansiedad, como ya describimos. Cuarto, empezás a buscar más información al respecto y empezás a tener un comportamiento compulsivo. Quinto, reforzamiento. A veces puede que te empiece a ir un poquito bien o de alguna forma consigas ciertas validaciones, lo que te generan dopamina y lo que, refuerza todo más aún. Se ha estudiado que lo adictivo se produce porque no es que siempre consigues lo mismo, es que a veces lo consigues, a veces no lo consigues, a veces tarda más, a veces lo consigues rápido varias veces y después tardas mucho. Y así es como funcionan, por ejemplo, las tragamonedas y los juegos en los casinos. Por último, bueno, tienes ese resultado que puede ser que sea después de algunos años, no tiene por qué ser rápido. Volviendo a lo que habíamos dejado en un capítulo anterior, que es esto de que, ok, es una nueva herramienta de control, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan eficiente esta nueva herramienta? Bien, vamos a desarrollar una mirada un poquito más filosófica, en donde aquí me he basado en los libros que he leído últimamente, y la verdad que fue lo que me inspiró para esto, de Byung-Chul Han. Desde el que lo conocí me encantó porque es un filósofo bastante actual que habla de muchos problemas de nuestra actualidad, más allá de que nosotros por ahí estamos acostumbrados cuando escuchamos de filósofos o filosofía de algo de la época de los griegos y hace miles de años atrás. Esto realmente para unas personas que por ahí no están en el tema, puede serle muy útil entender lo que se está viviendo en estos momentos. Ahora, para comenzar esto, seguramente has oído hablar, panóptico de El Gran Hermano, del filósofo inglés Jeremy Bentham. Bueno, es muy conocido porque, bueno, se han hecho un montón de reality shows en distintos países del mundo sobre justamente El Gran Hermano, que básicamente lo que él describía era como una sociedad de vigilancia en donde en el centro había un ojo que giraba 360 grados, o sea que tenía ángulos para ver a todos los reclusos que estaban alrededor abajo del ojo. Sin embargo, estos reclusos no tenían acceso, digamos, no podían ver al vigilante, entonces como que causaba esta sensación de constante vigilancia, esa sensación de que, ok, no voy a hacer algo porque igual no sé si me están o no vigilando. Lo que induce a la autodisciplina. Bueno, voy a hacer las cosas bien porque sí, porque tengo que. Con el tiempo y la práctica, las fallas del sistema se hicieron notar. Porque con un poquito de historia es fácil ver que, claro, si una persona siente que me estás privando de mi libertad, entonces yo voy a salir
a exigir que me des más libertad. Voy a rebelarme, voy a provocar una revolución, voy a provocar un movimiento, voy a hacer huelga, voy a hacer lo que sea necesario para conseguir mi libertad que me merezco por derecho de nacimiento. Entonces, lo que pasa en este sistema es que es obvio que se está privando de la libertad y además el vigilante no tiene la capacidad de ver más allá de los barrotes, digamos. No puede entrar en la mente del recluso. Además de que tener que reprimir tanto conlleva un gasto público enorme. Y aquí es cuando entra el filósofo Byung-Chul Han, desarrollando la idea de que el control moderno ya no opera por represión, sino por seducción y exposición voluntaria. El panóptico de Bentham pasó de moda. Un ojo central que lo vigila todo. Hoy es más tecnológico y sofisticado todo. Hoy todos nos observamos entre todos y el control se vuelve autoinducido. Cito: en la sociedad del control digital, la exhibición se identifica con el control panóptico. La libertad y el control se vuelven indiscernibles. Esto significa que ya no necesitamos un guardián. Cada uno se convierte en su propio carcelero. Publicamos, compartimos, opinamos, creyendo ejercer libertad, pero en realidad estamos alimentando este sistema que nos explota económica y emocionalmente. Y el FOMO justamente, o sea, porque dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el FOMO? Bueno, el FOMO justamente es una herramienta que promueve todo este sistema. Antes era la profesión que definía tu ser. Yo soy, por ejemplo, contador. Hoy son tus acciones y lo que logras a cada momento lo que te define, es decir, tu capacidad de producir. Acá quiero contar una historia personal porque la verdad es que sí que me sentí identificada cuando estaba escribiendo y desarrollando esta parte del guión, en donde me pasaba que, claro, como yo era la que por ahí... Bueno, en mi familia todos somos de viajar, pero bueno, yo la que más tiempo vivió fuera del país. Y al principio la verdad es que viajaba mucho, me movía bastante de ciudad en ciudad, o sea, era como todas esas ganas de viajar, de conocer, de vivir diferentes experiencias, entonces no quería llegar y quedarme en la primera ciudad que llegaba, sino que me quería mover. Claro, ¿qué pasó? Después de un par de años eso empieza a cansar, o sea, yo quería emprender y un montón de cosas, y si vos no tenés un lugar estable para empezar a crecer, se hace difícil. Entonces empecé a sentir como un quiebre entre mi ser. Bueno, pero yo soy la que viaja, todo el tiempo me preguntan ¿y ahora dónde estoy? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y a dónde voy a ir? Y tipo, a ningún lado. O sea, estoy acá, estoy en la misma ciudad que hace un par de meses atrás y no quiero moverme. Y claro, es como, ¿cómo no? Si vos sos la que viaja, ¿cómo no vas a viajar? Bueno, no. Y es como, ok, entonces yo ahora qué soy o quién soy, si ya no soy la que viaja, ¿quién soy? Y es como, ojo acá cuando se empieza a mezclar mucho lo que uno suele hacer, lo que uno sube en redes con quién sos. Y bueno, justamente esta conclusión habla de esto. El FOMO entonces no es solo ansiedad social, sino un mecanismo de control de tu libertad. Que justamente lo que dice Han es esto, es que en el capitalismo neoliberal la libertad no se niega, sino que se explota. Para entender un poco más, vamos a hablar del falso paradigma de la libertad. A mí me encanta este tema, porque de hecho estoy escribiendo un libro de libertad, no sé cuánto va a salir, pero es algo en donde se rigió mi vida, fue el valor que lideró mi vida por mucho tiempo, y de la cual entonces he leído, investigado y vivido y experimentado y frustrado del tema de mi creencia, rompido, o sea, se rompieron creencias que yo tenía sobre la libertad, se volvieron a construir otras. Wow, me obsesiona porque es un tema bastante complejo y nosotros lo simplificamos. Y entonces eso hace que, como creemos que es algo simple y fácil, listo, no le damos bola. Pero es muy profundo el término libertad. Pero bueno, eso para ya, ojalá que pronto pueda publicar el libro.